la guerra en la Fórmula 1 se vuelve cruel. La conspiración para echar a Colapinto explota con movimientos desesperados de Briatore. Si creías que la tensión en Alpine era palpable, agárrate fuerte. Porque lo que vas a escuchar a continuación no solo confirmará que Flavio Briatore está moviendo cada pieza para sacar a Franco Colapinto del equipo, sino que revelará la existencia de un plan secreto para silenciarlo, y las reacciones internas que están a punto de demoler la escudería francesa. Aquí, en tu canal de confianza, no solo te damos la noticia, te sumergimos en la intriga con una intensidad que te va a dejar sin aliento. Recordemos, mis queridos y astutos observadores del Gran Circo, el ambiente en el box Alpine es tan denso que se puede cortar con un cuchillo. Las luces se apagan lentamente, pero la oscuridad esconde algo mucho más profundo. No fue un error, ni una mala racha. Lo que está viviendo Franco Colapinto dentro del equipo Alpine ya no se puede justificar con casualidades. Algo mucho más siniestro se está cocinando en los pasillos de Enstone, algo que no aparece en los comunicados de prensa ni se ve en las cámaras. La denuncia de Franco sobre el favoritismo a Gasly fue solo la punta del iceberg. Lo que siguió, la escalada de movimientos calculados de Flavio Briatore para forzar su salida, es la verdadera historia de esta guerra silenciosa. El plan de desgaste de Briatore. Movimientos silenciosos para un golpe mortal. Desde hace semanas, Flavio Briatore, figura central en la toma de decisiones y viejo zorro del paddock, parece tener un objetivo claro: sacar a Colapinto del equipo. Y no de cualquier manera, sino como sea. Todo comenzó con gestos pequeños, casi imperceptibles para el ojo inexperto, pero devastadores para un piloto en la élite. Cambios de ingenieros sin explicación, reuniones estratégicas a las que Franco no fue invitado, decisiones de última hora que lo dejaban en desventaja en pista. Nadie quería decirlo en voz alta, porque en la Fórmula 1 los ataques no se hacen con gritos, se hacen con movimientos calculados, silenciosos. Y Briatore, con su experiencia, sabe exactamente cómo operar sin dejar huellas, o al menos sin dejar huellas claras para el público. Pero lo más fuerte llegó cuando la gota que encendió las alarmas de manera irrefutable fue lo ocurrido en el último Gran Premio. Mientras Pierre Gasly disfrutaba de una estrategia pulida al milímetro, con neumáticos frescos y un safety car que parecía caerle del cielo en el momento justo, Colapinto quedaba atrapado en un esquema sin lógica, paradas tardías, aire sucio, sin posibilidad de undercut ni de defensa. ¿Casualidad? Difícil creerlo. Sobre todo cuando, después de la carrera, Briatore elogió abiertamente a Gasly y calificó la actuación de Franco como decepcionante. Muchos aseguran que fue un ataque directo, una puñalada por la espalda. Y la verdad, es lo que se sintió. Si esto te enfurece, suscríbete ahora mismo y contanos en los comentarios qué pensás de esta estrategia sucia. Mientras tanto, el entorno del piloto ya analiza escenarios, porque si el cerco se cierra del todo, Franco no se va a quedar esperando una patada formal. Tiene opciones, tiene contactos y tiene, sobre todo, algo que pesa más que cualquier contrato: el respaldo popular. Los fanáticos lo bancan como a nadie, la prensa lo sigue de cerca, y en un deporte donde la imagen también cuenta, sacarlo del equipo sin motivo claro puede ser un boomerang muy peligroso para Alpine. Briatore, sin embargo, parece dispuesto a asumir ese riesgo. Fuentes internas confirman que ya evalúa posibles reemplazos. Incluso ha hecho consultas informales con pilotos de reserva y managers de la F2. Todo en silencio, todo entre pasillos, pero el movimiento está en marcha. Y en este ajedrez silencioso, Colapinto se juega más que una temporada. Se juega su lugar en la élite de la Fórmula 1. Si esto te tiene al borde del asiento, suscríbete y contanos hasta dónde crees que llegará esta guerra. La contrapartida: aliados inesperados y la fisura creciente en Alpine. Franco Colapinto nunca fue de los que piden ayuda. Desde sus inicios en el automovilismo, siempre entendió que en este deporte la verdadera batalla se libra en soledad. Pero esta vez el conflicto había superado lo deportivo. Era una cuestión política, un juego de poder, y él sabía que resistir a Briatore desde adentro iba a requerir algo más que talento en pista. Necesitaba aliados, influencia, presión externa y, sobre todo, información. Pero lo más fuerte llegó cuando lo primero que hizo Franco fue reforzar su círculo más cercano. Recuperó el contacto con dos ingenieros con los que había trabajado en etapas previas de su carrera, técnicos con experiencia, con ojo clínico y, sobre todo, con voluntad de ayudar sin hacer ruido. En las siguientes reuniones con Alpine, Franco cambió su enfoque. En lugar de quedarse callado ante decisiones unilaterales, empezó a hacer preguntas incómodas, precisas, basadas en datos. ¿Por qué no se actualizó su programa estratégico tras la bandera amarilla? ¿Quién tomó la última decisión en boxes? ¿Por qué su coche recibía piezas con un ciclo de uso mayor que las de Gasly? Al principio, las respuestas eran evasivas, pero su persistencia empezó a incomodar. Algunos técnicos comenzaron a evitarlo, otros lo miraban con respeto,
porque lo que Colapinto estaba haciendo no era común en un piloto joven. Estaba enfrentando a un sistema que históricamente solo beneficia al que calla, y su actitud comenzó a generar un efecto inesperado: pequeñas grietas en la estructura interna de Alpine. Mientras tanto, en el paddock, la historia ya se comentaba en voz baja. Algunos exdirectores de equipo hablaban del tema en entrevistas veladas. Analistas señalaban cómo las decisiones estratégicas de Alpine no solo afectaban el rendimiento de Franco, sino que lo dejaban sistemáticamente sin opciones de reacción. La narrativa del favoritismo hacia Gasly había salido del mundo de los fans y empezaba a instalarse en medios especializados, y eso ponía presión real sobre Alpine. Y aquí es donde todo cambió, de manera alarmante. Briatore, molesto por esta exposición, intensificó sus movimientos. Filtró que Colapinto tenía problemas de adaptación. Habló con directivos sobre su perfil mediático y deslizó que Alpine necesitaba un piloto más disciplinado, menos emocional. También reforzó el círculo de confianza de Gasly, asegurándole que el equipo estaba con él a largo plazo, consolidando su posición como el favorito. El mensaje era claro: Franco no encajaba, y si seguía desafiando las decisiones desde adentro, no tendría lugar. Pero lo que Briatore no esperaba era que Colapinto empezara a ganar apoyo dentro del propio equipo, entre aquellos que sentían el peso de la injusticia. Uno de los estrategas más antiguos de Alpine, que había estado en varias escuderías top y conocía la ética de la F1, pidió una revisión cruzada de los datos entre ambos coches. Una mecánica del equipo técnico, con acceso privilegiado a los detalles, filtró que había discrepancias entre lo que se le entregaba a Franco y lo que se publicaba en los informes oficiales. Nadie lo decía abiertamente, pero las señales ya eran imposibles de ignorar. Muchos aseguran que la verdad ya tiene cómplices dentro de Alpine, y esto es una victoria para Colapinto. Si crees que la verdad siempre sale a la luz, deja tu like y comenta tu postura. Colapinto, sin necesidad de exponer a nadie, se mantenía firme. Cumplía con su trabajo. Estudiaba cada detalle, respetaba los tiempos, pero su mirada ya no era la misma. Sabía que estaba bajo vigilancia, que cualquier error sería usado en su contra, que estaban esperando que explotara para tener una excusa perfecta. Y por eso su nueva estrategia era simple pero efectiva: rendir al máximo, exigir con calma y dejar que los hechos hablen por él. En paralelo, su entorno empezó a tantear otras estructuras. Un equipo de mitad de parrilla preguntó por su situación contractual, no una vez, sino varias. Otro consultó si tenía cláusula de salida, evaluando la posibilidad de un fichaje que podría ser un golpe maestro. Nada confirmado públicamente, pero los radares se encendieron en el paddock. Porque cuando un joven piloto se planta con dignidad frente a una figura como Briatore, eso no pasa desapercibido. Y más de una escudería empezó a verlo no como un problema, sino como una oportunidad de oro para el futuro. Mientras tanto, Alpine intentaba mantener las apariencias: comunicados neutros, videos de ambos pilotos sonriendo en el simulador, mensajes de unidad en redes sociales. Pero ya era tarde. La fractura interna era real, palpable. Y lo peor para ellos, ahora todos la veían. Cada gesto, cada decisión técnica, cada palabra de Briatore era analizada con lupa por la prensa y los fans. La presión externa aumentaba y el margen de maniobra de Alpine se achicaba a pasos agigantados. Y así, entre movimientos calculados, silencios tensos y decisiones que se juegan fuera de cámara, la guerra interna en Alpine sigue. ¿Podrá Colapinto resistir hasta que la verdad salga a la luz de manera irrefutable? ¿O Briatore logrará forzar su salida con una maniobra final y despiadada? Lo único seguro es que la batalla aún no terminó, y la próxima jugada puede cambiarlo todo. Entonces, ¿hasta dónde está dispuesto a llegar Briatore para sacarse a Colapinto de encima? ¿Y hasta cuándo resistirá Franco dentro de un equipo que ya no lo esconde su desprecio? ¿Será esta batalla el punto de quiebre para su carrera, o el trampolín hacia una nueva oportunidad de la Fórmula 1, libre de sabotajes y favoritismos? La partida apenas comienza, y una cosa es segura: uno de los dos está decidido a ganar, cueste lo que cueste. La comunidad ya eligió su bando, y vos, ¿de qué lado estás? No te quedes afuera de esta historia que va a cambiar la historia del automovilismo para siempre. Suscríbete a nuestro canal para ser el primero en enterarte de cada giro inesperado, déjanos tu like si esta noticia te dejó sin aliento y te hizo pensar, y compartí este video con todos tus amigos que necesitan saber la verdad absoluta sobre el caso Colapinto, el favoritismo en Alpine y la guerra sin cuartel de Flavio Briatore. Esto es solo el comienzo de una guerra que marcará la historia de la Fórmula 1 para siempre. Alerta máxima en la Fórmula 1. La guerra secreta de Briatore contra Colapinto alcanza niveles sin precedentes. Si creías que ya lo habías visto todo en el paddock, agárrate fuerte, porque la verdad está a punto de explotar y hacer temblar los cimientos del gran circo.
Lo que está por revelarse no solo confirmará cada una de tus sospechas sobre el favoritismo y el sabotaje en Alpine, sino que te mostrará cómo Flavio Briatore está moviendo piezas maestras en un ajedrez macabro para eliminar a Franco Colapinto, y las consecuencias catastróficas que esto podría tener para la escudería francesa y para el futuro del propio deporte. Aquí, en tu canal de confianza, no solo te damos la noticia, te sumergimos en la conspiración con una intensidad que te va a dejar sin aliento. Recordemos, mis queridos y sagaces investigadores de la verdad, el aire en el box de Alpine es más denso que nunca. La luz se apaga lentamente, pero la oscuridad esconde algo mucho más profundo. No fue un error, ni una mala racha. Lo que está viviendo Franco Colapinto dentro del equipo ya no se puede justificar con casualidades. Algo mucho más siniestro se está cocinando en los pasillos de Enstone, algo que no aparece en los comunicados de prensa ni se ve en las cámaras. La denuncia de Franco sobre el favoritismo descarado hacia Gasly fue apenas la punta del iceberg. Lo que siguió, la escalada de movimientos calculados de Flavio Briatore para forzar su salida, es la verdadera historia de esta guerra silenciosa que tiene al mundo de la Fórmula 1 en vilo. El plan de desgaste de Briatore. Movimientos silenciosos para un golpe mortal. Desde hace semanas, Flavio Briatore, esa figura central en la toma de decisiones y viejo zorro del paddock, parece tener un objetivo claro: sacar a Colapinto del equipo. Y no de cualquier manera, sino como sea, sin miramientos. Todo comenzó con gestos pequeños, casi imperceptibles para el ojo inexperto, pero devastadores para un piloto que busca consolidarse en la élite. Cambios de ingenieros sin explicación, reuniones estratégicas cruciales a las que Franco no fue invitado, decisiones de última hora que lo dejaban en desventaja clara en pista. Nadie se atrevía a decirlo en voz alta, porque en la Fórmula 1 los ataques no se hacen con gritos histéricos, se hacen con movimientos calculados, silenciosos, casi invisibles. Y Briatore, con su vasta experiencia en las cloacas del poder, sabe exactamente cómo operar sin dejar huellas, o al menos sin dejar huellas claras que puedan ser rastreadas fácilmente por un ojo ajeno. Pero lo más fuerte llegó cuando la gota que encendió las alarmas de manera irrefutable fue lo ocurrido en el último Gran Premio. Mientras Pierre Gasly disfrutaba de una estrategia pulida al milímetro, con neumáticos frescos y un safety car que parecía caerle del cielo en el momento justo, Colapinto quedaba atrapado en un esquema sin lógica aparente. Paradas tardías, aire sucio que arruinaba su aerodinámica, sin posibilidad de undercut ni de defensa efectiva. ¿Casualidad? Difícil creerlo, sobre todo cuando, después de la carrera, Briatore elogió abiertamente a Gasly y calificó la actuación de Franco como decepcionante y por debajo de las expectativas de un equipo de Fórmula 1. Muchos aseguran que fue un ataque directo, una puñalada por la espalda sin anestesia. Y la verdad, es lo que se sintió en cada rincón del paddock. Si esto te enfurece, si sentís que la injusticia es insoportable, suscríbete ahora mismo y contanos en los comentarios qué pensás de esta estrategia sucia y descarada. Lo que llamó la atención no fue solo el contenido de las declaraciones de Briatore, sino el momento y la omisión deliberada. ¿Por qué criticar tan duramente a un piloto que, claramente, había sido perjudicado por una estrategia errónea, y recordemos, un fallo técnico en clasificación que lo dejó fuera de la Q2? ¿Por qué no mencionar siquiera el problema de la transmisión que lo marginó en un momento clave? ¿Por qué destacar únicamente el rendimiento del piloto francés, como si el otro ni siquiera existiera o fuera invisible en la pista? La respuesta es tan incómoda como evidente. Hay una intención clara de aislar a Colapinto, de debilitar su posición interna y de erosionar su confianza paso a paso. Fuentes cercanas al entorno del piloto argentino, que han sido testigos de primera mano de este calvario, comenzaron a notar un patrón sistemático. Algunos mecánicos leales a Franco fueron reasignados sin motivo aparente, a veces a puestos puramente administrativos o a turnos incompatibles. Los datos de telemetría que antes se compartían con libertad y fluidez, ahora llegaban con retraso, o directamente no llegaban en el momento crucial para la toma de decisiones. Y lo más grave, las decisiones clave sobre estrategia y desarrollo del coche se estaban tomando sin consultarlo en lo más mínimo. Franco está siendo borrado del mapa, no de manera directa con una comunicación oficial, sino de forma progresiva y sutilmente cruel. Y cuando eso pasa en un equipo de Fórmula 1, un entorno de máxima competencia y cero margen de error, el desenlace siempre es el mismo. La puerta de salida se abre lenta pero inexorablemente. Si sentís que esta es una injusticia tremenda, si la bronca te carcome, dale like y compartí este video con tus amigos que necesitan saber la verdad más cruda de la F1. La resistencia silenciosa de Colapinto. Un guerrero que no se rinde, una estrategia de acero. Colapinto, sin embargo, no es ningún ingenuo. No es ajeno a lo que ocurre a su alrededor. Sabe leer el ambiente, entiende cuando lo están empujando hacia la salida con una sutileza venenosa. Pero lejos de explotar,
Lejos de caer en la trampa de la frustración que lo haría parecer emocional o indisciplinado ante los ojos de la cúpula, elige el camino del trabajo incansable y la inteligencia fría. Cada vez pasa más horas con los datos, más tiempo analizando cada micro detalle con su ingeniero de confianza, más foco en su preparación personal, física y mental. No porque tenga esperanzas de que todo mejore mágicamente, sino porque sabe que si le van a cerrar la puerta, lo van a tener que hacer con pruebas claras e irrefutables de su falta de rendimiento, no por una supuesta falta de compromiso o una explosión emocional. Y aquí es donde todo cambió, de forma radical e inesperada. El conflicto es silencioso, sí, pero está instalado hasta la médula en Alpine. Dentro del equipo, hay quienes empiezan a tomar partido, no públicamente, claro, pero sí en los susurros de los boxes y en las miradas cómplices. Algunos ven en Colapinto un talento real y explosivo que no ha sido explotado por decisiones injustas, un pibe con un futuro brillante que merece una oportunidad real y equitativa. Otros, aquellos más alineados con Briatore y la vieja guardia, creen que el argentino no es el perfil que Alpine necesita, que no tiene la experiencia necesaria para un equipo de punta, que genera demasiado ruido mediático, que incomoda a la estructura. Y para una figura como Flavio, con su historial de mano de hierro, la incomodidad no es una virtud, es una amenaza que debe ser erradicada a cualquier costo. La contrapartida. Aliados inesperados y la fisura creciente en Alpine. Franco Colapinto nunca fue de los que piden ayuda a gritos. Desde sus inicios en el automovilismo, siempre entendió que en este deporte de lobos, la verdadera batalla se libra en soledad, con el casco puesto y el pie a fondo. Pero esta vez el conflicto había superado con creces lo deportivo. Era una cuestión política, un juego de poder puro y duro, y él sabía que resistir a Briatore desde adentro iba a requerir algo más que talento en pista y horas de simulador. Necesitaba aliados estratégicos, influencia real, presión externa que Alpine no pudiera ignorar y, sobre todo, información privilegiada para desenmascarar la farsa. Pero lo más fuerte llegó cuando. Lo primero que hizo Franco, con una frialdad y una inteligencia impropias de su edad, fue reforzar su círculo más cercano y leal. Recuperó el contacto con dos ingenieros clave con los que había trabajado en etapas previas de su carrera, técnicos con una experiencia inmensa, con un ojo clínico para los detalles más ínfimos y, sobre todo, con una voluntad inquebrantable de ayudar sin hacer ruido, por mera convicción y ética profesional. En las siguientes reuniones con Alpine, Franco cambió su enfoque por completo. En lugar de quedarse callado ante decisiones unilaterales que lo perjudicaban, empezó a hacer preguntas incómodas, precisas, basadas en datos irrefutables que solo él, con su estudio obsesivo, podía detectar. ¿Por qué no se actualizó su programa estratégico tras la bandera amarilla en la curva 3, que le costó varias posiciones? ¿Quién tomó la última decisión en boxes de mantenerlo fuera con gomas gastadas? ¿Por qué su coche recibía piezas con un ciclo de uso mayor que las de Gasly, cuando los datos mostraban un desgaste similar? Al principio, las respuestas eran evasivas, genéricas, cargadas de clichés. Pero su persistencia y su habilidad para detectar inconsistencias empezaron a incomodar seriamente a la estructura de Alpine. Algunos técnicos, visiblemente nerviosos, comenzaron a evitarlo, mientras otros lo miraban con una mezcla de respeto y admiración, porque lo que Colapinto estaba haciendo no era común en un piloto joven. Estaba enfrentando a un sistema que históricamente solo beneficia al que calla y obedece sin chistar. Y su actitud, su desafío constante, comenzó a generar un efecto inesperado. Pequeñas pero significativas grietas en la estructura interna de Alpine, una fisura que Briatore no podía controlar. Mientras tanto, en el paddock, la historia de Colapinto ya se comentaba en voz baja, en los motorhomes y en los pasillos de prensa. Algunos exdirectores de equipo, con una visión de águila para las internas, hablaban del tema en entrevistas veladas, sin mencionar nombres pero lanzando dardos envenenados. Analistas especializados en telemetría señalaban cómo las decisiones estratégicas de Alpine no solo afectaban el rendimiento de Franco, sino que lo dejaban sistemáticamente sin opciones de reacción, anulando su talento puro. La narrativa del favoritismo hacia Gasly había salido del mundo de los fans y empezaba a instalarse con fuerza en medios especializados, y eso ponía una presión real y tangible sobre Alpine, a la que no estaban acostumbrados. Y aquí es donde todo cambió, de manera alarmante y sin precedentes. Briatore, molesto por esta exposición cada vez mayor, intensificó sus movimientos para desacreditar a Franco. Filtró a periodistas amigos que Colapinto tenía problemas de adaptación al coche y al equipo. Habló con directivos de la F1 sobre su perfil mediático conflictivo y deslizó que Alpine necesitaba un piloto más disciplinado, menos emocional, que se enfoque solo en el rendimiento y no en la polémica. También reforzó el círculo de confianza de Gasly, asegurándole que el equipo estaba con él a largo plazo, consolidando su posición como el favorito intocable. El mensaje era claro: Franco no encajaba en los planes de Alpine, y si seguía desafiando las decisiones desde adentro, no tendría lugar.
Pero lo que Briatore no esperaba, lo que no pudo prever en su tablero de ajedrez, era que Colapinto empezara a ganar apoyo dentro del propio equipo, entre aquellos que sentían el peso de la injusticia y la ética profesional. Un estratega clave de Alpine, uno de los más antiguos y respetados, que había estado en varias escuderías top y conocía la ética de la F1 desde sus cimientos, pidió una revisión cruzada de los datos entre ambos coches, una auditoría interna no oficial. Una mecánica del equipo técnico, con acceso privilegiado a los detalles más íntimos del monoplaza, filtró que había discrepancias alarmantes entre lo que se le entregaba a Franco y lo que se publicaba en los informes oficiales internos. Una bomba de tiempo que estaba a punto de estallar. Nadie lo decía abiertamente, pero las señales ya eran imposibles de ignorar. Muchos aseguran que la verdad ya tiene cómplices dentro de Alpine, gente que no puede seguir callada. Y esto, mis amigos, es una victoria estratégica y moral para Colapinto. Si crees que la verdad siempre sale a la luz, sin importar cuánto la quieran esconder, deja tu like y comenta tu postura ante esta traición interna. Colapinto, sin necesidad de exponer a nadie directamente ni de generar un caos insostenible, se mantenía firme. Cumplía con su trabajo, con una profesionalidad intachable. Estudiaba cada detalle, respetaba los tiempos, se entrenaba como una bestia. Pero su mirada ya no era la misma. Sabía que estaba bajo vigilancia constante, que cualquier error sería usado en su contra, que estaban esperando que explotara para tener una excusa perfecta para deshacerse de él. Y por eso su nueva estrategia era simple pero increíblemente efectiva. Rendir al máximo cada vez que se subiera al coche, exigir con calma pero con firmeza, y dejar que los hechos y los datos hablen por él. Entonces, ¿hasta dónde está dispuesto a llegar Briatore para sacarse a Colapinto de encima? ¿Y hasta cuándo resistirá Franco dentro de un equipo que ya no disimula su desprecio por él? ¿Será esta batalla el punto de quiebre para su carrera, el fin de un sueño, o el trampolín hacia una nueva oportunidad de la Fórmula 1, libre de sabotajes y favoritismos? La partida apenas comienza, y una cosa es segura. Uno de los dos está decidido a ganar, cueste lo que cueste. La comunidad ya eligió su bando en esta batalla épica. Y vos, mi querido lector, ¿de qué lado estás en la guerra que definirá el futuro de la Fórmula 1 para siempre? No te quedes afuera de esta historia que va a cambiar la historia del automovilismo para siempre. Suscríbete a nuestro canal para ser el primero en enterarte de cada giro inesperado, déjanos tu like si esta noticia te dejó sin aliento y te hizo pensar, y compartí este video con todos tus amigos que necesitan saber la verdad absoluta sobre el caso Colapinto, el favoritismo en Alpine y la guerra sin cuartel de Flavio Briatore. Esto es solo el comienzo de una guerra que marcará la historia de la Fórmula 1 para siempre.